Muy buenas tardes, señor. Mi nombre es Carlos Daniel Grajeda Carías y por medio del presente video yo le daré a conocer mi cuentacuentos. Prácticamente se lo pasaré a narrar y a contar, ¿verdad? En este caso le mostraré mi libro como tal, aunque también le enviaré imágenes para que se vea mejor, ¿verdad? En este caso yo le di esta forma, mi portada es esta. Tal y como le dice el nombre, yo hablaré sobre la biografía de Cleopatra. Esta es la parte trasera de mi libro, como usted puede ver. Y pues esta es la estructura que le di al libro en la parte interior. Cada imagen representa un acontecimiento importante que sucedió en la vida de esta faraona, determinando así acontecimientos históricos que han pasado a la historia con gran auge, ya que recordemos que la cultura egipcia es un punto de partida muy importante en la civilización humana, representando así a una civilización social como tal, una civilización de modernismo que existe hasta hoy en día, presente, aunque no tal como en raza, pero sí en todo aquello que ellos dejaron atrás, ¿verdad? Tal es el caso de muchos inventos, un gran ejemplo serían las pirámides. También hablamos de diferentes tipos de recursos económicos, ¿verdad? Prácticamente ellos inventaron un sistema económico totalmente diferente al que nosotros conocemos hoy en día, lo cual es bastante interesante. Así que empezaré a narrarle mi libro. Hace mucho tiempo, en una ciudad de Egipto, precisamente en la ciudad de Alejandría, existió la que se proclamó la mujer más bella de este mundo. Esta mujer vendría siendo la diosa del Neferit, la cual sería Cleopatra. Cleopatra se decía, según las historias y diferentes leyendas que existen sobre ella, se dice que ella fue la mujer más bella que haya pisado la faz de esta tierra en algún momento. Cleopatra como tal gobernaba la ciudad de Alejandría. Dicha ciudad pertenecía a la ciudad de Egipto. Esta era una capital altamente adinerada, que prácticamente surgió desde la nada en medio del desierto, pero hubo un acontecimiento bastante importante. Un dato muy interesante que muy pocos conocen es el por qué la ciudad se llama Alejandría. Se llama Alejandría por su primer conquistador y prácticamente la persona que levantó esta ciudad desde los suelos, el cual vendría siendo el señor Alejandro Magno, conquistador y general de origen romano. Esta ciudad, como le comentaba, estaba en boca de todos, ya que pues empezaba a subir potencial y económicamente. Había generado diferentes tipos de traslados marítimos, que era su punto auge, se puede decir. Además contaban con la capacidad de contar con el río Nilo, lo cual era un gran beneficio para todo aquello que ellos deseaban sembrar, todos los alejandríos, es decir, todos los habitantes de estas personas, de esta ciudad como tal. Así que prácticamente podemos hablar de una ciudad altamente en crecimiento que luego pasaría a manos y a órdenes de Cleopatra. Hablemos exactamente del árbol genealógico de Cleopatra. ¿Quién es su familia? O más bien, ¿quiénes fueron su familia? El padre de Cleopatra fue Ptolomeo XII, que vendría siendo él. Esta de dinastía de Ptolomeo XII era bastante larga, empezando desde Ptolomeo I, siendo su padre Ptolomeo XI. Siendo así, hablamos de una dinastía increíblemente larga que venía siendo gobernada en diferentes ciudades de Egipto. Precisamente a Ptolomeo XI, que vendría siendo el abuelo de Cleopatra, se le otorgó por medio del general Alejandro Magno gobernar Alejandría. Su madre sería Cleopatra VI. Hoy hablamos de otra dinastía, aunque no muy conocida, ya que en este caso se menciona que la madre de Cleopatra jamás fue de la dinastía real, más bien se dice que fue alguien de la servidumbre de Ptolomeo XII. Es una historia bastante interesante, pero jamás comprobada. Contaba con dos hermanos, pero lastimosamente uno al nacer murió. Pero sí contó con uno que casi tenía su misma edad, solo que era un poco mayor, 2 años mayor para ser más exactos. Este era Ptolomeo XIII. Como tal, en este caso Cleopatra vendría siendo nombrada como Cleopatra VII, proviniendo de su supuesta madre Cleopatra VI. Y así vendría siendo el árbol genealógico de Cleopatra. Al morir su padre, que en ese entonces sería Ptolomeo XII,
El reinado sin duda alguna le quedaría a su hijo mayor, que sería Ptolomeo XIII, ya que su madre por no pertenecer a la familia real, no le constaría o no le pertenecería el trono de Alejandría. Por lo tanto, seguiría una secuencia. Si Ptolomeo XIII, o sea, el hermano de Cleopatra, moría, sin duda alguna ella tendría que ser la legítima heredera de Alejandría. Pero hubo un problema. Al llegar al reinado Ptolomeo XIII, recordando así que se volvió el faraón de Alejandría, Cleopatra resultó ser mucho más madura que él. Por lo tanto, sus padres tomaron la decisión, o más bien dicho, su madre tomó la decisión de casarlos, tanto a Ptolomeo XIII y a Cleopatra. Esto con la ideología para que Cleopatra guiara en un buen sentido para que él pudiese gobernar Alejandría. Y así fue, se llevó a cabo una boda. Esta sería la representación que se le daría al hermano de Cleopatra, el cual sería Ptolomeo XIII. Es la única representación que se conoce hasta este entonces. Y este es el único dibujo que representa de la boda de Ptolomeo y de Cleopatra. Así fue como ésta contrajo matrimonio con su hermano, destinando así una dinastía sanguínea. Pasado este tiempo y pasados exactamente aproximadamente 5 años, se vinieron abasto las famosas 10 pestes que surgieron en Egipto, las que más afectaron en este entonces y a la ciudad de Alejandría. La número 1 sería el río de sangre, el cual justamente pasa por Alejandría, el cual hablamos del río Nilo, y por supuesto la gran plaga de mosquitos, dos de las grandes plagas que afectaron a Alejandría. Lastimosamente y por circunstancias relativas, muchos alejandrinos murieron por estas pestes, incluidos el hermano y el esposo de Cleopatra, que en ese entonces era Ptolomeo XIII. Y así fue como Cleopatra desde ese entonces quedó como directamente faraona de Alejandría, ya que su esposo había fallecido, quedando así como viuda de Ptolomeo, líder de Alejandría. Acá viene un factor muy importante, se lo muestro acá, y es uno de mis favoritos, ya que Cleopatra se casó después, cuando surgió la guerra del emporio de Roma, y muchos soldados romanos se acentuaron en Egipto. Precisamente, este es Julio César. Julio César fue un muy estricto general romano, que se acentuó junto a sus tropas en las costas de Alejandría. Tal fue el recibimiento de Alejandría al ver a este hombre con tal poder que se enamoró de él, y así fue como empezó una relación. Desde ese entonces, Cleopatra inició una relación con Julio César, determinando así el nacimiento de 2 hijos. Se dice que estos 2 hijos eran gemelos o mellizos, no se sabe concretamente. Lastimosamente, esto jamás fue comprobado, ya que se dice que los 2 hijos nacieron muertos por circunstancias naturales. Al pasar los tiempos, en la guerra del Golfo, o guerra del Golfo Pérsico, como se le conoce en la antigua Roma, o la antigua románica, lastimosamente Julio César murió en batalla, a manos de los bárbaros de Odín, que en ese entonces eran un grupo rebelde, a lo que se le conoce como una especie de vikingos o raza sumamente arcaica, por decirlo así, que lastimosamente le robaron la vida al señor Julio César. Quedó así nuevamente viuda Cleopatra. Pero resulta que nuestra Cleopatra era bastante enamorada. Y luego se enamoró de alguien más, que en este caso vendría siendo Marco Antonio. Él igual ella sentía una atracción por los hombres con poder. Y Marco Antonio no era la excepción, ya que este hombre tenía un poder increíblemente grande sobre Roma. Tanto así que por poco y se convertía en uno de los líderes más grandes de la cultura románica. Por lo tanto, este hombre hizo hasta lo imposible para enamorar a esta mujer, pero Cleopatra simplemente se hacía la difícil en ese entonces hasta que al fin lo aceptó como su legítimo esposo, y así inició una relación. Uniendo así, y increíblemente fue la primera vez que se creó un lazo entre 2 culturas totalmente diferentes. Cuando me refiero a 2 culturas, hablo de Roma y Egipto. Así fue como existieron lazos y se crearon unidades, ¿verdad? Tal y como lo vemos hoy, que países se alían entre sí para poder ayudarse económicamente, ¿verdad? Y socialmente. Así fue como, este fue uno de los actos principales que le dio origen
a un país con otro país como tal. Hablamos de diferentes lazos económicos, ¿verdad? Y Marco Antonio pudo llevar esto a cabo gracias a Cleopatra, lo cual benefició a ambos países como tal. Y así fue como inició una relación. De este matrimonio nuevamente surgieron dos bebés. En este caso sí se comenta que estos eran mellizos. Al igual, este era un niño y una niña. El niño fue llamado en honor a su padre Ptolomeo, el cual era en ese entonces Ptolomeo XIV, siguiendo la línea sanguínea. Y la niña fue llamada igual que su madre, Cleopatra VIII, que en sucesión de Cleopatra VII, la cual sería nuestra bella diosa de Osiris. Increíblemente, y esta es una de mis partes favoritas sobre la biografía de esta bella mujer, es que Marco Antonio tuvo la decencia de llevar desde Egipto hasta Roma a Cleopatra. Se dice que de alguna u otra manera Marco Antonio se volvió loco por Cleopatra. Tal era la situación que si hablamos de la cultura de Roma, de la mitología romana, de la mitología griega, hablamos de diferentes tipos de dioses y si usted conoce diferentes historias, Zeus, Ares, Hades, Afrodita, hablamos de diferentes dioses, ¿verdad? Y pues se dice, según la mitología griega y romana, Afrodita es la diosa del amor y la diosa de la belleza, según dicen el ser más bello de este mundo. Marco Antonio creía que Cleopatra era la mismísima reencarnación de Afrodita. Por lo tanto, se dice que en un santuario romano habían estatuas de las cuales representaban a los dioses divinos de Grecia, representando así tales como son Zeus y todos los demás. También existía la de Afrodita. Por eso no se conoce la estatua y la representación gráfica de Afrodita, porque Marco Antonio mandó a derrumbar esa estatua y mandó a hacer esta, la cual representaba la cara de Cleopatra. Acá precisamente ella no se ve tan bella como cuentan las leyendas, pero en aquel entonces se dice que sí era la más bella. Y así fue como hoy en día no se conoce ninguna imagen de Afrodita, porque Cleopatra sustituyó toda imagen, todo autorretrato, toda estatua que representara a esta mujer y las cambió por la imagen de Cleopatra. Es algo interesante saber eso, ya que prácticamente se perdió la ideología de un dios, representando así a una faraona. Es muy interesante. Luego pasamos a la muerte de Marco Antonio. Este al igual murió en una guerra. Y esto prácticamente desde este punto fue algo que rompió a Cleopatra por todo. Y desde aquí ya empezó a decaer y a decaer al saber que su amado esposo había muerto, ya que pues prácticamente se había quedado sola con sus dos hijos. Y desde este punto, al saber todo esto, Egipto, tras sufrir una crisis económica, lastimosamente no se pudo recuperar el auge tanto como había antes, ¿verdad? Y Cleopatra y el reino de Alejandría no fue la excepción, tanto así que se vino abajo económicamente y socialmente, tanto así que el reino quería despojar a Cleopatra del trono y poner a alguien que le diera la vida a Alejandría de nuevo. Y así fue como existieron varios problemas. Al parecer, Cleopatra no estaba muy bien de la mente también, ya que ésta encontró una afición por las serpientes, pensando siempre en el tema de la reencarnación egipcia. Recordemos que se dice que cuando alguien muere, pasa por un mundo y tiene la oportunidad de reencarnar, pero no como ser humano, sino más bien como un animal. Ella creía que las serpientes, específicamente las de la raza de la taipán del interior, las serpientes más peligrosas y neurotóxicas del mundo, eran la reencarnación de su querido amado Marco Antonio. Tanto era el amor que le tenía a esta especie de serpiente, que mandaba a sus súbditos a traer cantidades inmensas de estas serpientes para mantenerlas aguardadas. Se dicen que ella jugaba con las serpientes para que ellas se deslizaran en sus manos, tal como podemos representar en esta imagen, y les hablaba. Y así fue como se dice que ella empezó a volverse loca. Un buen día, se dice que había una profecía en la que ella creía, que al morir ella, también resucitaría como serpiente, al igual que su esposo. Un buen día se dice que se empapó de vino y se metió en una jaula con dos serpientes.
Empezó a jugar con ellas y se acostó en el suelo. Ambas serpientes la atacaron al cuello y sus súbditos no podían creer lo que esta mujer estaba haciendo, ya que prácticamente dejaba todo atrás, prácticamente se suicidó, sin ninguna idea y sin ninguna razón. Minutos después, Cleopatra yacía muerta en el suelo. Esto es bastante interesante, ya que esta historia es relatada por diferentes historiadores que lograron descifrar diferentes gráficos egipcios, ¿verdad? Diferentes lecturas egipcias. Y así fue como terminó la vida de esta mujer. No es ni trágico ni algo interesante, ¿verdad? Porque nos deja como que con esta conmoción del por qué lo hizo. Y es un poquito raro esto, ya que pues seguimos una secuencia que iba bien. De repente a ella pues sintió una afición por morir por una serpiente y así fue como lo hizo. Recordando así que al llegar ella al trono logra hacer cosas interesantes, ya que se dice que ella fue la primera en observar las estrellas a base de un telescopio, olvidando así las teorías que Galileo Galilei creó el telescopio y todo eso. Fue prácticamente una ingeniera química, ya que le encantaban los perfumes y a base de diferentes extracciones de flores y diferentes olores, ella lograba crear sus perfumes. Y bueno, así fue como termina la historia de mi libro, la biografía de Cleopatra como tal, así resumida bastante, ya que pues la historia es increíble de esta mujer. Lo último que puedo mencionar es su mayor legado, que sería su biblioteca, la cual sería la Biblioteca de Alejandría, la cual en su punto de auge se creía que se veía de esta manera, como usted puede ver acá. Era una biblioteca grandísima, se dice que era la más grande del mundo. Se dice que tenía 15 pisos de altura, solo imagínense la altura que podría tener esa cosa y la cantidad de libros que esta contenía. Millones de personas llegaban a Alejandría solo para leer los libros, aunque ciertos pisos estaban excluidos para Cleopatra. Se dice que en esta biblioteca existían las leyendas de la reencarnación y del cómo hacerlo, a base de rituales espirituales y contactos con dioses egipcios, tales como es el dios Ra y el dios Apophis, a base de diferentes historias, ¿verdad? Se dicen que estaban remarcadas en estos libros. Así fue como ella tomó la decisión de prácticamente suicidarse. Y esto es bastante interesante, ya que pues nada de esto se conoció por el hecho de que en el año 1500 la biblioteca de Alejandría se incendió, quedando solo en ruinas, prácticamente solo quedando la entrada, ya que la estructura era demasiado pesada. Y al no soportar semejante peso, lo que pasó es que al estar al lado del mar, esta se derrumbó y todo lo que cayó al agua pues prácticamente se perdió. Fueron muy pocas las cosas que se lograron salvar en ese entonces. Y pues así es como concluyo la historia de esta bella mujer, Cleopatra, la diosa de Osiris, o la reencarnación de Afrodita, como muchos la conocían. Y así prácticamente es como yo pues termino mi historia. Un dato muy interesante que también le quiero remarcar es que le di este tipo de quemado a las hojas por la misma historia de que Cleopatra de la biblioteca, ¿verdad? Como esta se incendió, pues quise darle como esta imagen, ¿verdad? Como una viva imagen de lo que en realidad pasó. Al igual que este pequeño dibujo que hice acá, el cual representa al sol saliente y a los 5 mundos, que está representado en la pasta del libro, el cual representa a la divinidad Ra y a los 5 mundos de Apophis. Nada más son pequeñas historias que se comentan en todo esto, ¿verdad? Espero que mi biografía y mi cuentacuentos le haya gustado. La verdad me esforcé mucho y como le comentaba, elegí a Cleopatra porque la verdad admiro a esta mujer como tal y a la historia que esta aporta. Muchas gracias.